Bienvenidos a Misterio Eterno. Prepárense para una nueva inmersión profunda en un caso que inicia en Reddit y nos lleva a un oscuro secreto de un grupo religioso, la familia internacional. Es increíble cómo una publicación en Reddit, casi un grito perdido en Internet, destapa una historia tan compleja. El usuario describía vagos y perturbadores recuerdos sobre un programa de marionetas usado para adoctrinar niños dentro de un culto. Y gracias a la naturaleza colaborativa de Reddit, otros usuarios, con su conocimiento colectivo, unieron las piezas, ¿no? Verificaron detalles, encontraron conexiones y sacaron a la luz esta historia. Exactamente. La familia internacional o los niños de Dios ya tenía un historial controvertido antes de la historia del programa de marionetas. Fundada en 1968 por David Burke, quien se hacía llamar Moisés David, este grupo se hizo conocido por sus creencias, digamos, poco ortodoxas. Una de las prácticas más controversiales fue el flirty fishing, o pesca coqueta. ¿Puedes explicarnos en qué consistía y por qué era tan polémica? El flirty fishing era una táctica de reclutamiento donde se animaba a las mujeres de la comunidad a usar su sexualidad para atraer nuevos seguidores. Básicamente era una forma de persuadir a los hombres para que se unieran al grupo. Esta práctica causó mucha controversia y tuvieron que cambiar su nombre e imagen para intentar distanciarse. Sorprendente que un grupo ya controvertido por sus prácticas de reclutamiento también usara un programa de marionetas aparentemente inocente para niños. Este es el punto que hace este caso tan perturbador. El programa La vida del abuelo presentaba a un abuelo, una marioneta de oveja y otros personajes en escenarios cotidianos. Parecía inofensivo, incluso educativo, pero analizando con atención se observa un trasfondo inquietante. El youtuber Breakman, a quien enviamos un saludo, analizó en un video algunas escenas y lo que descubrió es escalofriante. Exacto. En una escena, por ejemplo, la oveja habla con un niño sobre servir a Jesús y le anima a entregar todo su cuerpo a la iglesia mientras se muestran niños semidesnudos en la animación. Es una escena muy perturbadora. Y en otra, el abuelo está en cama con una pila de mantas sospechosamente colocada en su regazo. Se presenta como una lección sobre desobediencia, pero las imágenes son sugestivas, parecen normalizar comportamientos inapropiados. El programa completo estaba diseñado para manipular a los niños, plantando semillas de aceptación hacia la visión del grupo. Se aprovechaban de la inocencia de los niños para introducir ideas y normalizar comportamientos inaceptables. Es una forma insidiosa de adoctrinamiento porque se esconde tras una fachada infantil. Nadie sospecharía la oscuridad bajo la superficie. Y por eso es tan efectiva esta manipulación. El programa buscaba eludir el pensamiento crítico de los niños, apelando a sus emociones e implantando mensajes en su subconsciente. Es una forma de manipulación psicológica muy preocupante. Y lo que hace aún más escalofriante este caso es que este programa de marionetas solo era una pequeña parte de algo mucho más grande y siniestro. Para entender la magnitud del problema tenemos que hablar de Davidito. Davidito. Ese nombre ya lo mencionaron algunos usuarios en Reddit cuando intentaban resolver el misterio. ¿Quién era Davidito y cuál es su conexión con la familia internacional? Davidito era el hijo adoptivo de David Burke, el líder. Burke lo convirtió en una figura central dentro del grupo y, lamentablemente, en víctima de sus enseñanzas y prácticas. Lo proclamó como su heredero, la persona que continuaría con su legado profético, como él lo llamaba. Es decir, que Davidito, siendo solo un niño, fue utilizado como una herramienta más para manipular a los seguidores. Exactamente. La vida de Davidito fue documentada en un libro, La historia de Davidito, que contenía fotografías perturbadoras y consejos sobre cómo criar niños, que hoy serían considerados totalmente inapropiados. Pero la cosa no acaba ahí. También crearon cómics, incluyendo uno llamado Padres Verdaderos, que buscaba normalizar la poligamia y relaciones inapropiadas entre adultos y niños. Espera, ¿utilizaban cómics para normalizar el abuso infantil? Sí, así es. Los cómics estaban llenos de imágenes y diálogos gráficos, diseñados para insensibilizar a los niños y lavarles el cerebro para que aceptaran la retorcida versión de la realidad que promovía el culto. Es increíble cómo se aprovechaban de la inocencia de los niños para sus ideas, utilizando un lenguaje aparentemente inocente y recursos como las marionetas y los cómics, buscaban infiltrarse en las mentes de los niños y moldear su visión del mundo. Esa es una de las características de los cultos: la manipulación y el control. Aíslan a sus miembros, les infunden miedo y utilizan la figura de un líder carismático para mantener el control. Y como hemos visto con la familia internacional, no tienen reparos en utilizar a los niños como herramientas. Este caso nos recuerda la importancia de estar alerta ante este tipo de estrategias, no solo en cultos, sino en todos los aspectos de la vida. Constantemente estamos expuestos a información y mensajes, y es fundamental desarrollar un pensamiento crítico que nos permita analizar lo que vemos y escuchamos.
Totalmente de acuerdo. El pensamiento crítico es esencial en el mundo actual. Se trata de cuestionar, evaluar las pruebas y formar nuestras propias opiniones. No aceptar ciegamente lo que nos dicen, especialmente cuando proviene de fuentes que tienen un interés en moldear nuestras creencias o comportamiento. Hablando de intereses, es evidente que David Berg, el líder, tenía una agenda. Utilizaba la religión como herramienta de poder y control, sin reparo en explotar a sus seguidores, incluso a los niños, para lograr sus objetivos. Ese es un punto crucial. Las sectas a menudo tergiversan las enseñanzas religiosas para sus propios fines. Pueden afirmar tener un conocimiento especial o una línea directa con Dios utilizando esa supuesta autoridad para manipular a sus seguidores y exigir obediencia. La verdadera espiritualidad debe empoderar a las personas, no controlarlas. Entonces, ¿cómo protegernos a nosotros mismos y a nuestros hijos de ser víctimas de esta manipulación? ¿Hay alguna señal de alerta? Claro, hay algunas señales de advertencia. Los grupos que exigen lealtad absoluta, que aíslan a sus miembros o que utilizan el miedo y la culpa para controlar, deben levantar sospechas. También hay que desconfiar de los grupos que afirman tener todas las respuestas o que prometen una existencia utópica. Son puntos importantes. También recordar que la manipulación puede ser sutil. No siempre se trata de amenazas. Puede consistir en erosionar la autoestima, haciendo a alguien dependiente del grupo para su validación. Exacto. A menudo es un proceso gradual, lo que lo hace más insidioso. Por eso es importante fomentar el pensamiento crítico desde pequeños. Animar a los niños a hacer preguntas, a cuestionar y a pensar por sí mismos. También es fundamental crear una comunicación abierta en las familias. Asegurarse de que los niños se sientan cómodos acudiendo a sus padres si tienen preguntas o preocupaciones, incluso si es algo tabú o incómodo. Totalmente de acuerdo. La comunicación abierta es clave. Y no solo hablar con nuestros hijos, también escucharlos, oír realmente lo que tienen que decir y crear un espacio seguro donde se sientan apoyados y con poder. Claro, y recordar que no todas las personas que se unen a un grupo como la familia internacional son víctimas. Algunas buscan comunidad, pertenencia o un sentido de propósito. Es cierto, reconocer que las personas se unen por varias razones. Algunas huyen de circunstancias difíciles, buscando consuelo o escapando de problemas. Otras son idealistas, con ganas de hacer una diferencia y creyendo que el grupo ofrece un camino. Eso nos recuerda que debemos abordar estas situaciones con empatía y comprensión, incluso mientras condenamos las prácticas del grupo. Absolutamente. Se trata de hacer responsables a los líderes, al mismo tiempo que se reconoce que muchos seguidores pueden estar atrapados en una red de manipulación, a menudo sin ser conscientes de la magnitud de los abusos. Dada la complejidad de este caso y la gravedad de las acusaciones, me pregunto, ¿qué pasó con la familia internacional? ¿Sigue existiendo? A pesar de las controversias y escándalos, la familia internacional sigue existiendo, aunque ha cambiado de nombre e imagen varias veces a lo largo de los años. Afirman haberse alejado de prácticas como el flirty phishing, pero sus creencias siguen siendo prácticamente las mismas. Increíble cómo estos grupos se adaptan y sobreviven incluso después de ser expuestos. Es como si tuvieran una habilidad para camuflarse y evadir al público. Sí. Y con Internet y las redes sociales, sus métodos se han vuelto más sofisticados. Este caso demuestra que la manipulación no es del pasado. Los grupos que buscan controlar y explotar siguen existiendo, y con Internet sus métodos son más sofisticados. Exacto. Internet y las redes sociales son un caldo de cultivo para este tipo de grupos. Pueden usar foros, plataformas y hasta videojuegos para identificar personas vulnerables y atraerlas. Ya no se trata solo de grupos que se reúnen en persona. Debemos estar conscientes de la manipulación en el mundo digital. Los espacios online pueden ser tan peligrosos como los físicos, o incluso más. Es más fácil para los manipuladores esconderse tras perfiles falsos y crear personajes que ocultan sus intenciones. Debemos ser tan precavidos en Internet como en la vida real. Cuidar la información que compartimos, en quién confiamos y a qué grupos nos unimos, y ser vigilantes para proteger a los niños de depredadores online. Siéndose el panorama, ¿cómo preparamos a las futuras generaciones para este mundo tan complejo? Es una pregunta clave. Estamos rodeados de información y no es fácil distinguir los hechos de la ficción, la verdad de la manipulación. ¿Cómo podemos equiparnos para ser consumidores de información inteligentes y críticos? Yo creo que la clave está en la educación. Debemos enseñar pensamiento crítico desde pequeños. Ayudarles a comprender cómo evaluar las fuentes, identificar sesgos y reconocer falacias lógicas. Darles herramientas para deconstruir la información y formar sus propios juicios. Es como enseñarles a ser detectives de la información, a analizar las pruebas. Exacto. Y no solo se trata de analizar información.
también de entender las tácticas que usan los manipuladores. Debemos enseñarles sobre la presión de grupo, las operaciones emocionales y los peligros del pensamiento grupal. Ayudarles a desarrollar un fuerte sentido de sí mismos y la confianza para confiar en sus instintos, incluso cuando los demás digan algo diferente. Sí, fomentar la independencia de pensamiento y el coraje para defender lo que creen. Al recordar el caso de la familia internacional y cómo usaban marionetas para adoctrinar, me doy cuenta de lo importante que es estar al tanto de los medios que consumen nuestros hijos. No solo controlar el tiempo frente a la pantalla, sino participar en sus elecciones y conversar sobre lo que ven. La educación mediática es crucial. Ayudar a los niños a comprender que no todo en la tele, internet o videojuegos es real. Animarlos a ser consumidores críticos, cuestionando los mensajes y considerando la fuente. Ayudarles a desarrollar un sano escepticismo, no solo hacia la información, sino hacia las figuras de autoridad. Exacto. La obediencia ciega no es una virtud. Animar a los niños a cuestionar la autoridad, a preguntar por qué y buscar pruebas. Y eso para todas las figuras de autoridad. Padres, profesores, líderes religiosos, políticos, celebridades, cualquiera con influencia. Una cosa que me llama la atención de este caso es la facilidad con la que las personas pueden ser manipuladas cuando se sienten vulnerables. La familia internacional se aprovechó de personas que buscaban significado, pertenencia o comunidad. Este caso nos recuerda que todos tenemos vulnerabilidades y que los manipuladores las explotan. Es importante ser conscientes de nuestros propios desencadenantes emocionales, lo que nos hace susceptibles a la persuasión. El autoconocimiento es fundamental. Comprender nuestras necesidades y patrones emocionales nos ayuda a reconocer cuando alguien intenta manipularnos o aprovecharse de nosotros. Y tener un sistema de apoyo, personas de confianza que nos den una opinión honesta y nos ayuden a ver con claridad, especialmente cuando estamos confundidos. Al concluir esta inmersión, me asombra la complejidad de este tema. No hay respuestas fáciles. Protegernos y proteger a las futuras generaciones requiere esfuerzo, educación y vigilancia. Es una conversación continua, un viaje de aprendizaje. Y es un viaje que debemos emprender juntos, apoyándonos, compartiendo experiencias y empoderándonos para ser pensadores críticos. Bien dicho. No podemos controlar la información, pero sí cómo respondemos. Podemos elegir ser críticos, cuestionar, buscar pruebas y confiar en nuestros instintos. Podemos elegir estar informados, empoderados y ser resilientes frente a la manipulación. Y esta es una elección poderosa. Esta ha sido una inmersión fascinante, aunque inquietante. Nos recuerda que el conocimiento es poder y el pensamiento crítico es nuestra mejor defensa. Y recuerden, sean curiosos, sean escépticos y siéntanse con el poder de pensar por sí mismos. Si les interesa, pueden consultar la investigación completa de Brakeman en YouTube. Es una mirada fascinante al lado oscuro de la manipulación y a la importancia del pensamiento crítico. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima, sigan siendo curiosos y manténganse informados. No olviden seguirnos en Misterio Eterno, donde estrenaremos la película Villa Z, el terror comienza próximamente.